Continuando con el segundo seminario internacional de protección y defensa del consumidor. Tenemos la presencia de la doctora Ana Belén Martel, quien cuenta con 11 años de experiencia manejando carteras de propiedad intelectual a nivel nacional e internacional, asesorando a clientes en estrategias para su protección, gestión y defensa, así como en asuntos de competencia desleal y de regulación sanitaria. Es abogada por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Egresada en el primer puesto de la maestría en Derecho de la Empresa, Convención en Mercado Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y egresada de la maestría en Propiedad Intelectual, Convención en Derecho Farmacéutico en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro del Colegio de Abogados del Callao de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor, la API, de la International Trademark Association, INTA, y de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ASIPI. Ha sido recomendada en los años 2019 y 2020 en los rankings de Trademark Protection en Leaders Lounge, agencia de medios y calificación para altos ejecutivos a nivel internacional. Con esta introducción le cedemos el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias, Tatiana, por la introducción. Muchas gracias a Bill Lawyer por la invitación a participar en este seminario y compartir con ustedes un poquito sobre este tema tan sensible e importante que es la normativa que existe de protección al consumidor, la protección de la salud del consumidor. Y bueno, es un tema bastante amplio, así que voy a tratar de resumir un poco sobre todo los sectores y de repente los casos más frecuentes que pueden ocurrir en el mercado, en los que de repente nuestra salud se pueda ver en riesgo, y conocer de manera general cuáles son las herramientas que tenemos. Por ejemplo, si estamos yendo a una clínica o un hospital a atendernos, tenemos ciertos derechos y ciertas garantías que nos da el Estado para proteger nuestros derechos, para proteger para exigir que se cumplan con ciertas garantías mínimas que debemos recibir en este tipo de establecimientos. O si compramos un producto o un alimento envasado y encontramos que tiene alguna partícula extraña que puede afectar a nuestra salud, ¿qué hacemos? ¿Cómo ha resuelto el INDECOPI en casos anteriores? ¿Y es el INDECOPI la única entidad a la que puedo acudir para defender estos derechos? Hay otras entidades también. Entonces, ahora sí voy a compartir mi presentación para empezar desde lo básico, desde un poco las definiciones del derecho a la salud, la normativa aplicable. A ver, voy a poner presentación de pantalla completa y... Tatiana, ¿me puedes confirmar si están viendo la presentación completa? Sí, doctora, se ve bien. Y sí está la presentación completa. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces, yo voy a centrarme hoy día en hablar en un poco de no solamente servicios de salud, que también es un mundo súper grande y existen bastantes formas de ver o vías de acción que tenemos en caso de vulneración de nuestra salud. Así que voy a centrarme en darles pinceladas generales sobre cómo defender nuestros derechos en los casos en los que estamos acudiendo a recibir prestaciones de servicios de salud. También voy a comentar algo en general sobre los derechos que tenemos frente a los productos que se ponen en el mercado y que deben cumplir con ciertas características que sean idóneas o aptas para garantizar que el producto que adquirimos es apto para el consumo humano, que es idóneo. Además, también voy a hablar un poquito sobre algunos derechos que tenemos frente a los medicamentos que compramos en el mercado, que cuando vamos a una farmacia, cuando vamos a una botica. Entonces voy a centrarme por ahí en estos tres rubros, ¿no? Servicios de salud, alimentos, medicamentos. Primero empecemos de qué es el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho fundamental que todos tenemos. El Estado protege nuestro derecho a la salud y de hecho está reconocido en la Constitución. A pesar de que no está reconocido expresamente como un derecho fundamental, tenemos diversas disposiciones reconocidas dentro de la Constitución que permiten claramente inferir que se trata de un derecho fundamental y que tenemos todas las herramientas para poder
defenderlo y ejercer todas las acciones que se derivan del reconocimiento de cualquier derecho como un derecho fundamental, como acciones desde la vía constitucional hasta la vía administrativa, a través de su salud, a través de el INDECOPI, dependiendo del caso, como vamos a ir viendo más adelante, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la Constitución al respecto? Primero tenemos que el artículo 7 de la Constitución Política del Perú señala que todos tenemos derecho a la protección de la salud y el deber de contribuir a su promoción y a la defensa. No solamente es una obligación del Estado el velar por la salud pública, sino que también nosotros como ciudadanos tenemos también ciertos deberes para ayudar al mismo Estado a que vele por la salud pública, y nosotros también tenemos ciertas responsabilidades desde el ámbito personal y particular de cada uno. El Estado además reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. El Estado busca que todas las personas tengamos una cobertura mínima a través de algún tipo de seguro. Y por eso tenemos una ley de aseguramiento universal de servicios de salud, con la que se busca ir de manera progresiva. El Estado de plano no cuenta con los recursos suficientes para cubrir a toda la población, pero sí tiene la obligación de ir mejorando de a pocos, año a año, año tras año, ir ampliando las coberturas e ir cubriendo cada vez a más personas dentro de algún tipo de cobertura a través de algún tipo de seguro de salud. El Estado además garantiza el libre acceso a las prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. El Estado además defiende el interés de los consumidores y usuarios, garantizando no solamente la prestación de servicios de salud, sino también el derecho a la información sobre los bienes y los servicios a los que adquirimos en el mercado, velando particularmente por la salud y la seguridad de la población. Entonces, recogiendo todos estos artículos que se encuentran en la Constitución, claramente también se entiende que el derecho a la salud es un derecho reconocido constitucionalmente. Los derechos de los consumidores en materia de la salud, como les vengo diciendo, no solamente está en la prestación de servicios de salud, los servicios médicos, ya sea cuando voy a una clínica, a un hospital, a un consultorio, o cuando voy a un laboratorio clínico a realizarme algún análisis. También tenemos derechos frente a, retrocediendo primero, ¿quiénes son los que prestan los servicios de salud? Son las IPRES, así se denominan, que son las instituciones prestadoras de servicios de salud. No cualquiera puede prestar esta clase de servicios. Tienen que cumplir con cierta regulación, con el reglamento de establecimientos de servicios de salud. Y esos están fiscalizados y regulados por su salud. Tienen que cumplir con ciertos estándares mínimos. Y este grupo esta categoría de establecimientos tiene ciertas obligaciones y nosotros tenemos ciertos derechos frente a los servicios que se prestan en estas instalaciones. Además, también tenemos a otro actor dentro de la prestación de servicios de salud, que no son directamente los que prestan esta clase de servicios, sino son las IAFAS. ¿Quiénes son las IAFAS? Son las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud. En simple, son los seguros, son las empresas de seguro, ya sea empresas públicas o privadas o mixtas. Tenemos ahí desde el CIS, salud, tenemos a los seguros de las Fuerzas Armadas, el seguro de salud de la Fuerza de la Policía, y eso hablando de instituciones públicas, pero desde el lado privado tenemos a todas las que conocemos, probablemente la mayoría de los que están aquí presentes cuentan con algún seguro privado también, con algún seguro de Pacífico, algún seguro de RIMAC, MAPRE o de una misma clínica directamente. Estas instituciones administradoras de fondos de salud, administradoras de fondos de aseguramiento en salud, también cuentan con una regulación específica, y quien los supervisa y quien los fiscaliza y eventualmente puede sancionarlos frente a algún incumplimiento de la normativa especial que les aplica, también es su salud, al igual que las IPRES. Las IAFAS y las IPRES se encuentran fiscalizadas y supervisadas por su salud. Y por otro lado, ya en cuanto a productos específicos que podemos adquirir en el mercado y que pueden afectar de alguna forma, que pueden tener una incidencia con la salud de las personas, tenemos diversos rubros. Tenemos el rubro de alimentos y bebidas, a los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos, a los productos sanitarios y a los productos cosméticos. Frente a todos estos servicios y productos, nos encontramos frente a productos como tienen cierta incidencia, estamos frente a productos que son regulados, que tienen una regulación
y tienen vallas más altas para poder ser puestos en el mercado que cualquier otro tipo de productos de los que podemos estar hablando, como de ropa em, o de, no sé, artículos de oficina. Tienen una regulación más especial por ese nivel de riesgo que significan en la salud de las personas. ¿Quiénes son las autoridades competentes en principio para velar por los derechos de los consumidores frente a situaciones o vulneraciones particulares en el marco de una relación de consumo? Por un lado tenemos al INDECOPI y por otro tenemos a su salud. Y hay que tener bastante en cuenta que cuándo podemos acudir a INDECOPI y cuándo podemos acudir a su salud. A INDECOPI vamos cuando nos encontramos frente a una vulneración al deber de idoneidad que tiene cualquier proveedor en relación a determinados productos que se ponen en el mercado. Si encontramos algún defecto en algún dispositivo médico, en algún producto sanitario, un cosmético, un alimento, entonces podemos ir directamente al INDECOPI, no solamente por falta de idoneidad, podría ser específicamente por falta de inocuidad en un alimento, o porque no cumplen con las características que es lo que engloba el deber de idoneidad, no que uno adquiere un producto que no corresponde con la expectativa que él tiene gracias a la publicidad y a la información que el mismo proveedor le ha dado. Entonces, estamos hablando de esta clase de productos, podemos ir a INDECOPI. Si estamos hablando de servicios de salud, en principio, actualmente la competencia la tiene su salud. Si estamos hablando de actos cometidos antes del 2015 por un tema de prescripción, en este momento ya no podríamos aplicarlo igual, pero hasta el 2015 era el INDECOPI. Hasta el 13 de agosto del 2015 era el INDECOPI la autoridad competente. A partir de ese momento, el competente se delegaron las competencias en su salud y a partir de ese momento su salud es el que es competente como les venía comentando, ¿no? Para garantizar la idoneidad y la calidad de los servicios que prestan estas instituciones que les comento, las IPRES y las IAFA. Cualquier defecto en la prestación de servicios de este tipo de instituciones, de este tipo de entidades públicas o privadas, podremos ir a atacarlas directamente a través de su salud. Su salud, como les digo, supervisa que las prestaciones de salud sean otorgadas con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, con independencia de quién las financie. No importa si estamos siendo financiados por un seguro público o un seguro privado, son supervisadas igual directamente a través de su salud. Su salud también fiscaliza las IPRES, los actos médicos, como les digo, desde el 13 de agosto del 2015. También fiscaliza las IAFAS, los seguros de salud y SOAT relacionados con gastos médicos. Y además también administra el registro de sanciones impuestas a los profesionales de salud por los colegios profesionales. Excepcionalmente, específicamente, INDECOPI mantiene competencia solo para los casos de cobertura de SOAT consistentes en indemnización por muerte, invalidez permanente, incapacidad temporal y gastos de sepelio. Por ahí también, si estamos hablando de un seguro, por ejemplo, de desgravamen, podría ser que estemos viendo el tema directamente ante INDECOPI porque estamos hablando de estos supuestos específicos en los que se mantiene la competencia del INDECOPI. Pero si estamos hablando de un defecto en la prestación del servicio de salud, entonces es su salud. Entonces, yo creo que con esto queda bastante claro a quién debemos acudir cuando estamos frente a algún defecto en la idoneidad en la prestación de servicios de salud y al INDECOPI vamos cuando el defecto como regla general es de un producto específico que está poniendo en riesgo nuestra salud. Entonces, habiendo dicho eso, ¿quiénes son las competentes frente a alguna violación a nuestros derechos? Quería comentarles de manera general, igual que en este rubro, y como ya les vengo mencionando, tenemos productos que son sensibles y que no pueden ponerse, productos y servicios que no pueden ponerse a disposición de los consumidores sin un control previo, por ese riesgo que significan y por esa obligación que tiene el Estado de alguna forma de velar porque los servicios que sean puestos, sean prestados en el mercado y los productos que sean puestos a nuestra disposición lleguen efectivamente con condiciones mínimas de seguridad y de calidad. El Estado tiene
ciertos mecanismos y cierta normativa que fiscaliza de manera previa que esos productos efectivamente cuenten con características mínimas. ¿Y quiénes son las entidades que se encargan de este control ex ante? Tenemos a DIGEMIT, DIGESA y su salud. Por un lado, la DIGEMIT es la que se encarga de autorizar la comercialización de los productos otorgando el registro sanitario. En el caso de los medicamentos, lo que va a hacer la DIGEMIT es recabar cierta información, recibir cierta información para analizar que efectivamente el medicamento que va a ser puesto a disposición de los consumidores es un producto de calidad, seguro y eficaz. Y para eso el titular, el que está solicitando el registro sanitario, tendrá que presentar todos los estudios, ensayos clínicos en los que acrediten que efectivamente el producto ha pasado ciertos estudios que aseguran que efectivamente las indicaciones terapéuticas que se están señalando en el registro sanitario van a cumplir con su finalidad y efectivamente los consumidores van a poder comprar determinado producto para utilizarlo para cierta indicación específica, porque ya existe sustento de que efectivamente el medicamento funciona para lo que se está diciendo. Entonces el producto necesita pasar un control ex ante y recién va a salir al mercado cuando cuente con el OK, con el sello de garantía de la autoridad que valide que efectivamente no va a poner en riesgo la salud. De hecho, ya durante la vida del medicamento en el mercado incluso también hay ciertas pautas adicionales que deben seguir como ciertas buenas prácticas de farmacovigilancia para garantizar de que cualquier efecto adverso que pueda ocurrir que no había sido mapeado antes de ser puesto en el mercado por el fabricante, lo retiran de manera inmediata, ¿no? Y eso pasa de manera más sensible con productos farmacéuticos, pero también pasa con productos, con alimentos. Entonces eso por un lado con los medicamentos. Los productos cosméticos también requieren de una notificación sanitaria obligatoria por parte de la DIGEMIT. El estándar es un poco más bajo que el que tenemos con la autorización de productos farmacéuticos. De hecho, en principio, el otorgamiento de la notificación sanitaria obligatoria, que es NSO, que cuando vean el rotulado de algún producto cosmético no van a ver RS, registro sanitario, van a ver NSO y un código. Y el otorgamiento de la NSO es automático. Es un procedimiento de aprobación automática. Igual uno tiene que esperar a que te emitan la resolución directoral para tener el código y poder ponerlo, incluirlo en el rotulado de tu producto. Es un poco más, menos estricto el análisis, ¿no? Pero igual necesitas este número, la asignación de este número para poder vender tu producto y cumplir con toda la regulación de incluir en el rotulado la información y también en tu publicidad. Entonces estos productos requieren de una aprobación previa. En el caso de alimentos también requerimos obtener un registro sanitario para poner en el comercio nuestros productos. De hecho, también por el lado de DIGESA, si bien tenemos que seguir también un proceso no de desaprobación automática, también hay un análisis de la autoridad. Lo cierto es que para salir al mercado a vender alimentos tienes barreras un poco más bajas que en la DIGEMIT, porque en la DIGEMIT, por ejemplo, tienes que ser un establecimiento farmacéutico. No solamente tienes que obtener el registro sanitario, sino que tienes que tener una autorización como establecimiento farmacéutico, cumplir con ciertas buenas prácticas de almacenaje, de manufactura, de distribución y transporte en ciertos casos. Entonces tienes bastantes estándares más altos, tienes que tener un químico farmacéutico dentro de tu equipo para que valide y asegure que todo el movimiento y el medicamento durante toda la cadena desde que ingresa al país, y si es un producto exportado hasta que llega a la mano del consumidor, ha seguido todo un proceso trazable y con ciertos estándares mínimos que garantizan la calidad del producto. En el caso de alimentos no es tan estricto el control, pero de todas maneras uno tiene que seguir ciertos procedimientos internos que no son tan fiscalizados y de manera tan fuerte como en el caso de medicamentos, pero igual tenemos ciertos estándares y necesitamos una aprobación previa. Entonces, aquí lo que velan estas autoridades no es particularmente el derecho de un consumidor, sino es en general que en el mercado que los productos que sean puestos en el mercado
tengan estándares mínimos, tengan una calidad mínima. Y por el lado de su salud, también es la autoridad que fiscaliza de manera ex ante a los consultorios, a las clínicas, a los laboratorios, que cada vez que queremos constituir o implementar un laboratorio, un consultorio, necesitamos pasar por una certificación, por una inspección de su salud que pueda fiscalizar y comprobar que efectivamente el local en el que vamos a operar cumple con la infraestructura mínima necesaria de sanidad y de infraestructura para prestar servicios de salud de calidad mínimos. Entonces tenemos esas autoridades que se encargan de la fiscalización y el control ex ante. Ex post es lo que es más relevante para la charla de hoy día, ¿no? Que es quiénes son las autoridades que van a aplicar y exigirle a los proveedores que respeten los derechos de los consumidores. Nuevamente, como les venía diciendo, es el Indecopi y es su salud. Por el lado, para ambos casos también podemos remitirnos al Código de Protección al Consumidor de manera general, que el Código de Protección al Consumidor, y acá les cito solamente de manera ejemplificativa algunos derechos que reconoce vinculados con la salud de los consumidores. El literal A del artículo 1 reconoce que los consumidores tenemos derecho a una protección eficaz respecto de los productos y servicios que en condiciones normales o previsibles representen riesgo o peligro para la vida, la salud e integridad física de los consumidores. El Estado promueve el acceso universal a los productos de salud como política pública de atención integral de la salud pública, con especial incidencia en las poblaciones menos favorecidas económicamente. Por eso es que tenemos el SIS, Seguro de Salud para personas que están en situación de pobreza. Dicta y adopta medidas que garanticen el acceso a los medicamentos y dispositivos médicos esenciales. Hay un listado de medicamentos esenciales que deben ser cubiertos, por ejemplo, como mínimo por todas las empresas aseguradoras de salud, por las IAFAS. Pero además de estos artículos que estoy citando, también tenemos un apartado específico en el que se garantizan y se incorporan ciertos estándares mínimos que deben cumplir las empresas o los proveedores de ser, por ejemplo, de alimentos. Tenemos una sección específica, si no me acuerdo, que empieza por el artículo 58, no, 38 del Código de Protección al Consumidor. Entonces tenemos, dependiendo del tipo de producto o servicio que estemos hablando, podemos ubicar algunas normas especiales o algunas disposiciones particulares que están incorporadas dentro del Código de Protección al Consumidor. Además, el Código de Protección al Consumidor también reconoce que la prestación de servicios y la comercialización de productos de salud se rigen por las disposiciones específicas de la Ley General de Salud, que es la Ley 26842. Las normas complementarias, modificatorias, tenemos bastantes normas complementarias. Ahora más adelante les voy a mencionar algunas específicas que aplican. También señala el Código de Protección al Consumidor el deber de los establecimientos de salud de brindar información mínima al consumidor y a sus familiares o allegados cuando acuden a recibir servicios de salud, como las características del servicio, las condiciones económicas de la prestación y los demás términos y condiciones aplicables a la relación de consumo. Otros aspectos vinculados con el acto médico, en qué consiste, cuáles son los riesgos que involucran la atención que va a recibir el consumidor. Y además también el Código de Protección al Consumidor reconoce que el derecho a la protección a la salud del consumidor es irrenunciable. De manera complementaria, específicamente para los servicios que recibimos a través de las clínicas, hospitales, laboratorios clínicos, tenemos una ley específica que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Y de manera general, les menciono estos 4 derechos que son los más importantes y que cuando vayan a alguna clínica o a algún hospital de repente van a ver, porque tienen la obligación, no de repente, van a tener en todos estos establecimientos carteles en los que se reconocen y se recuerda a los consumidores que tienen esta clase de derechos, tienen derecho a acceso a los servicios de salud, acceso a la información sobre el tratamiento que me van a dar, sobre la intervención que van a realizarme. También tenemos derecho a la atención y recuperación de la salud y al consentimiento informado. No todas las intervenciones requieren de repente consentimiento informado, pero sí necesitamos firmar un consentimiento informado y autorizar desde que nos sacan sangre
firmamos un consentimiento informado en el que nos señalan ciertos riesgos que implican cualquier intervención que nos vayan a realizar en una clínica o un hospital. Además, de manera complementaria, también no solamente tenemos esta norma que les estoy mencionando que aplica específicamente para servicios de salud, sino que cuál es la normativa que aplica a los productos específicos para que pasen el filtro de la DIGEMIT o la DIGESA. Por el lado de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios, tenemos la Ley de Productos Farmacéuticos, la Ley 29459, que establece cuáles son los estándares mínimos de los medicamentos y la regulación que deben seguir los establecimientos farmacéuticos para poder ingresar al mercado esta clase de productos. De manera complementaria tenemos a su reglamento, que es el Decreto Supremo 016 del 2011, que es el reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. De manera complementaria también tenemos la decisión 833, que es la de armonización de las legislaciones en materia de productos cosméticos. Acá tenemos una regulación comunitaria aplicable a los países de la comunidad andina. Y tenemos también la decisión 706, que es la armonización de legislaciones en materia de productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal. Les estoy mencionando algunas de las normas, porque en el rubro de medicamentos tenemos los medicamentos biológicos que tienen una regulación especial, tenemos a los productos, a los dispositivos médicos que tienen más regulación. Entonces, dependiendo del tipo de productos, nosotros no solamente vamos a acudir al Código de Protección al Consumidor, que de manera general establece las disposiciones más amplias que amparan nuestros derechos, sino que también es importante que acudamos, y entiendo también que todos somos abogados, o estudiantes de derecho, cuando tengamos algún caso en el que involucre algún tipo de producto que tiene alguna afectación a la salud, muy probablemente nos encontremos frente a productos que tienen normas complementarias a las que también hay que acudir para ver qué es lo que dice la norma especial, porque probablemente encontremos algún sustento más específico para el caso concreto en esta normativa. En el caso de bebidas y alimentos, tenemos al Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, que es el Decreto Supremo 007 del 98. Tenemos al reglamento de la ley del etiquetado y verificación de los reglamentos técnicos de productos industriales y manufacturados. Tenemos el reglamento de la ley de inocuidad de alimentos, a la ley que prohíbe el uso de sustancias químicas de bromato de potasio en la elaboración del pan y otros productos alimenticios destinados al consumo humano. Y esta normativa tiene bastantes más normas complementarias que también pueden ser aplicables. Como les digo, les menciono esto de manera general como para que vean también lo que les vengo diciendo, que tenemos al encontrarnos frente a productos que pueden significar un riesgo de nuestra salud, el Estado establece diversas políticas para buscar y implementa normativa específica para buscar cumplir con garantizarnos a nosotros estándares mínimos de estos productos para que cuando los consumamos, en el caso de bebidas y alimentos, tengamos la seguridad de que estamos consumiendo productos aptos para el consumo humano. Y hay algunos productos, por ejemplo, en los que si bien no tenemos una regulación es más específica aún, por ejemplo, cuando hablamos de un producto libre de gluten, ¿qué significa libre de gluten? O si estamos hablando de un producto que señala que tiene 0 calorías, ¿qué significa 0 calorías? 0 grasas trans, ¿qué significa 0 grasas trans? ¿Cómo lo analizamos? No, estas frases no necesariamente son estrictamente, no se deben leer de manera literal. Por ejemplo, si estamos hablando de un producto que en su rotulado señala 0 calorías, hay ciertos márgenes mínimos que son permitidos a los proveedores de esta clase de servicios para poder llamar, para poder utilizar ese tipo de términos sin incurrir en un acto de engaño a los consumidores. Y, por ejemplo, en el caso de las 0 calorías, nos tenemos que remitir a qué es lo que dice el Códex Alimentarios. De hecho, el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos señala en una de sus disposiciones finales y complementarias que cuando no tengamos una normativa específica que nos diga
cómo interpretamos este tipo de frases o claims que incluimos dentro del rotulado de productos, nos podemos remitir a lo que dice el Codex Alimentarius. Vamos al Codex, el Codex tiene disposiciones específicas para cada tipo de alimentos y vemos cuáles son los estándares mínimos que cada producto debe respetar. Y por ejemplo, como les digo, en el caso que nos refiramos a un producto que tiene 0% de calorías y contiene, por ejemplo, 1.5 de calorías en realidad por cada 100 miligramos, nos encontramos debajo del límite dispuesto por el Códex, por lo que se está trasladando información cierta y veraz al consumidor, así que no incurrimos en un acto de engaño, a pesar de que en estricto nuestro producto no tenga 0% de calorías. Estamos dentro de los límites permitidos por el Códex. En el caso de galletas, señalando en el rotulado 0% de grasas trans, nos debemos remitir a las reglas de la FDA, ya que no tenemos un marco normativo específico y el códex tampoco se pronuncia. Entonces nos vamos a la FDA y según las reglas de la FDA, todo producto que contenga menos de 0.5 gramos de grasas trans puede indicar que no tiene este componente. Así que, nuevamente, si nos encontramos dentro de este margen, podemos señalar que nos encontramos frente a un producto que tiene 0% de grasas trans. Entonces, ahora pasemos a ver algunos casos de manera rápida para dejar un poco de tiempo para preguntas al final. Tenemos un caso, este caso me parece bien interesante, es un caso que se inició de oficio contra MIFARMA. Distintos funcionarios acudieron a cerca de 17 establecimientos de MIFARMA y acudieron como consumidores incógnitos para preguntar por si es que tenían disponibles ciertos medicamentos genéricos. Por ejemplo, fueron a preguntar por el naproxeno y fueron a preguntar por la versión genérica y en uno de los establecimientos dijeron que no tenían el medicamento. Y luego cuando revelaron su identidad y dijeron que eran funcionarios del INDECOPI, pudieron pasar y acceder al almacén y descubrieron que dentro del almacén, en ese establecimiento, sí tenían naproxeno y estaban negándole al público venderle esta versión. Entonces, ahí se consideró que MIFARMA estaba incurriendo en una infracción que estaba incurriendo que estaba incumpliendo con su deber de brindar información veraz al consumidor, al decir que no tenían un medicamento genérico cuando sí lo tenían, ¿no? Y claro, aquí la sensibilidad más de la autoridad estaba por el lado de que las versiones genéricas de los productos suelen tener, y llamando genérico a los medicamentos entre comillas, porque para que un medicamento genérico sea realmente genérico, tiene que haber acreditado que es intercambiable con un medicamento, con el medicamento original, el medicamento innovador. Y eso es algo que en Perú recién lo estamos implementando y estamos hace unos años de manera progresiva, se viene exigiendo recién esto para los medicamentos genéricos, pero en sí se promueve que exista cierto stock mínimo en las boticas y farmacias de medicamentos genéricos para que los consumidores tengan la posibilidad de acceder a una versión más económica de un medicamento. Entonces, esa era sobre todo la sensibilidad en este caso, ¿no? Aunque estas inspecciones se realizaron de manera previa a la emisión de esta norma que exige los stocks mínimos de unidades de versiones genéricas, no se sancionó por ese lado, sino que se buscó el encajar esta conducta dentro del deber de información de la farmacia, de decirle al consumidor que sí tenía el producto porque estaba en su almacén. Y finalmente se la sancionó con una amonestación, porque lo cierto es que de todos los locales a los que acudieron los fiscalizadores del INDECOPI, solamente esta situación ocurrió en uno de los locales. Además, también se sancionó a MIFARMA porque se detectó que no tenían a disposición la lista de precios de los productos y es una obligación de esta clase de establecimientos tener a disposición de los consumidores el listado de precios. Acá MIFARMA argumentó lo costoso que podía significar también tener impreso, anillado, porque incluso se valoró eso al momento de cuantificar la sanción,
que era demasiado costoso, porque además también el nivel de rotación que tienen en esta clase de establecimientos es alto. Entonces, si tuvieras en medios físicos el listado de productos, eso puede que de un día a otro cambie, pero finalmente también pueden poner algún dispositivo digital en el que sea más fácil la actualización de esto y que al final a la larga termine siendo menos costoso. Pero lo cierto es que el artículo 5 del Código de Protección al Consumidor establece la obligación de incluir el listado de precios para los consumidores. Entonces, sancionaron a Mi Pharma con una multa de 63.6 UITs. Además, también otra sanción que les impusieron, y esto es importante para que lo sepan también, que en los casos en los que tienes medicamentos, tienes tabletas que vienen en blisters, en un paquete de 10, se negaron a vender de manera unitaria. A veces vas a comprar un medicamento y no necesitas el blister completo, que puede contener de repente 10 pastillas. Necesitas solamente una o dos. Y como se negaron a vender por unidad estos medicamentos genéricos, también fue sancionada Mi Pharma con 40.9 UITs. Y lo consideraron y lo calificaron como una práctica abusiva. Y lo cierto también es que la ley de productos farmacéuticos sí dispone que se pueden vender de manera unitaria los productos, este tipo de medicamentos. Lo sensible de este caso y lo que alegaba también, y lo que ha alegado no solamente Mi Pharma, sino el gremio en general de laboratorios y droguerías, es que el problema cuando vendes un producto por unidad, cortas la tableta y en la tableta es donde viene información indispensable y básica que nosotros necesitamos para saber cuál es la fecha de vencimiento, para ver el nombre del medicamento que estamos consumiendo, porque lo cortas y podría ser que ya no tengas el nombre, ya no tengas la dosis, ya no tengas la fecha de vencimiento, pero claro, ahí como consumidor nosotros tendremos que, si estamos comprando algo, la obligación del establecimiento es mantener la caja, mantener la tableta completa y mostrártela y darte esa información completa al momento que tú estás adquiriendo el producto. Entonces ya nos traslada la carga de nosotros informarnos y obtener la información completa cada vez que tomamos una decisión de consumo y compramos este tipo de productos por unidad, para no perder toda esa información, porque luego también puede ser algo sensible que terminamos consumiendo un medicamento vencido de repente. Pero es una obligación de parte de este tipo de establecimientos el ofrecer los productos por unidad. Otro caso que tenemos en el que se comercializaron productos que podían poner en riesgo la salud de los consumidores es el caso, ya hablando de alimentos, Chocotón y Panetoncito, que contenían moho. Y esto es un caso también que salió en las noticias, así que de repente alguno de ustedes puede que lo recuerden. Y acá se sancionó a Nestlé por distintos supuestos infractores. Primero, porque no había cumplido con adoptar de manera inmediata medidas para reducir los riesgos no previstos que presentarían estos productos. Es que el Código de Protección al Consumidor y además la normativa especial de estos productos establecen que cada vez que un proveedor de productos envasados detecte que ha puesto en el mercado productos que puedan significar algún riesgo para la salud de los consumidores, debe tomar medidas inmediatas para reducir los riesgos y además debe mandar comunicaciones a las entidades correspondientes, a IGESA, a la Dirección Nacional de Protección al Consumidor. Y en este caso, Nestlé no lo hizo. Tomó medidas inmediatas como el retiro de productos del mercado, pero no cumplió con informar a la Dirección Nacional de Protección al Consumidor esta situación. Digesa había emitido una alerta y de hecho Nestlé recibió varios reclamos de parte de consumidores porque habían encontrado esta presencia de mohos. Nestlé ahí peleó que eh, este moho que se había encontrado en los productos no significaba un riesgo para la salud de los consumidores, porque solamente cuando el moho contiene ciertas partículas es que eso puede significar un peligro a la salud, y el moho que se encontró en su panetón no tenía esas partículas. Lo cierto es que sí era un producto no idóneo porque habían, creo que, reducido la cantidad de preservante que
incluían en el panetón, y eso cambió un poco la composición y los componentes y los ingredientes que habían sido declarados ante DIGESA para que les otorguen el registro sanitario para la fabricación de este producto. Entonces, al alterar esto, la composición del panetón cambió y generó este efecto. Como consecuencia, de repente el tiempo para la conservación o la vida útil del producto se redujo y comenzó a salirle el moho. Entonces, finalmente sí fue sancionada Nestlé por no informar a los consumidores, que también es otra obligación que te incluye no solamente a la autoridad, sino también a los consumidores, que tienes que informarles este tipo de alertas cada vez que detectas que pusiste en el mercado un producto que pueda afectar a su salud, y por no informar a los consumidores les pusieron 7.4 UITs, y por no informar a la autoridad les pusieron 10.2 UITs. Otro caso, ya no de productos, sino de servicios de salud, es el caso de, también eso es un caso sonado y que probablemente hayan visto en las noticias, de un niño atropellado y que lo llevaron a la clínica Javier Prado y no lo quisieron atender porque no tenía DNI. En este caso, incluso el Indecopi no es el competente, pero le mandó una comunicación, le mandó una carta a su salud exhortándolo a actuar luego de la difusión en medios masivos de esta noticia. Finalmente su salud se inició un sancionador en contra de la clínica Javier Prado y le impuso 33.49 UITs por negarse a atender al menor de edad, y también reconoció que la atención médica por emergencia es un derecho de salud que debe garantizarse sin condicionamiento de pago previo o trámite alguno, ni siquiera la presentación del DNI. Postergar el acceso de los usuarios a las prestaciones de salud provocando o no el agravamiento de una enfermedad también es sancionado, y esto a nivel administrativo. A nivel penal también tiene consecuencias, ¿no? Otro caso, que esto de repente es un poco más lo que puede ocurrir, lo que puede ocurrirnos a cualquiera de manera más plausible o más frecuente, es encontrar alguna partícula extraña dentro de algún producto envasado que consumimos. Y aquí nos podemos encontrar frente a una vulneración al deber de inocuidad que tiene todo proveedor de esta clase de productos. Y acá un poco lo más complicado, lo más complejo es la carga de la prueba que tiene el consumidor, porque en principio se presume que los productos que están poniendo los proveedores en el mercado son aptos para el consumo humano y cumplen con todos estos estándares y son inocuos. Entonces, el consumidor tiene la carga de probar que existía algún defecto en el producto. Y cuando estamos hablando de un producto envasado, cuando tú abres el producto, ya estás alterando la prueba, ya estás generando dudas de que efectivamente el cuerpo extraño de repente se encontraba contenido en el producto al momento que tú lo abriste, ¿no? Y este caso de Inca Kola, que es una resolución del 2020, que señaló el Indecopi, acá se imputa cuando estamos hablando de una falta de inocuidad, un incumplimiento al deber de inocuidad del producto, ya no encajamos la infracción dentro de los artículos 18 y 19, que son los que recogen la idoneidad, sino nos vamos a uno más específico, que la falta de inocuidad también es una falta de idoneidad, pero es algo más específico, aplicable específicamente a los productos alimenticios, a las bebidas o a los alimentos. ¿Y qué es lo que señaló en este caso el Indecopi? Que para verificar la autenticidad del producto y la certeza de su relación con el fabricante, o sea, que el producto efectivamente había sido fabricado por Lindley, que es el fabricante de estos productos, es necesaria cierta información técnica, cierto análisis en el producto. Hay que hacer un peritaje del producto y ver, ¿y qué es lo que analizan? En el caso de las gaseosas, hacen una prueba de nivel de carbonatación. Entonces, en función a este nivel de carbonatación, puedes ver si se trata de un producto que tiene el líquido original y que efectivamente fue fabricado por Lindley. Si no cumple y no pasa esta prueba, entonces ya ahí el proveedor puede justificarse y excusarse y decir, bueno, no es que se esté justificando, sino que tiene una ruptura del nexo causal, porque puede decir, mis productos no tienen esos niveles y podemos compararlos con los productos originales que yo tengo. Entonces, eso es lo primero, el primer estándar que pasa al Indecopi, ¿no? La señora, la denunciante, en este caso presentó un video, pero que no acreditaba, efectivamente, no generaba los indicios suficientes en la autoridad de que efectivamente
el cuerpo extraño haya estado introducido dentro del envase, dentro de la botella, porque estaba abierto. La señora abrió la botella y vertió su contenido, y de hecho, había una foto, si no me equivoco, en un plato de la partícula extraña, del cuerpo extraño dentro del producto. Entonces, no podía atribuirse responsabilidad al fabricante. Así que se declaró infundado este caso. Otro caso y una empresa que ha tenido últimamente bastantes problemas con respecto a la ejecución o al reconocimiento de seguro de salud, de Oncosalud, que fue sancionado por su salud, por resolver un contrato de salud, por negarse a dar cobertura a un paciente que había sido detectado con cáncer a la piel. Y lo que señalaba Oncosalud es que este paciente había tenido cáncer previamente, y si bien se había curado, tenía que haberlo declarado previamente, al momento de firmar el contrato, porque ya eso significaba una exclusión. Entonces lo que decía Oncosalud es que el usuario había incurrido en omisión, inexactitud u ocultamiento de la información. Entonces, por eso ellos estaban aplicando una cláusula en la que se excluía de cobertura, y bueno, había un vicio para Oncosalud, había un vicio al momento de la firma del contrato, porque el paciente, al momento de declarar que si tenía alguna enfermedad o alguna preexistencia, dijo que no. Y al momento de pedir la cobertura, cuando ya le habían detectado que el cáncer le había reaparecido, sí señaló que esto es un caso del 2019, y al momento de pedir la cobertura declaró que efectivamente había tenido antes, en el 2012, tenía otro informe en el que le habían detectado y este cáncer melanoma. Entonces Oncosalud dijo: el consumidor me ha dado información falsa, y lo que detectó y lo que resolvió su salud es que no era así. La información que el consumidor declaró siempre había sido cierta. O sea, cuando dijo que no tenía ninguna enfermedad al momento de contratar el seguro, efectivamente ya no la tenía. Luego, bueno, declaró que había tenido en el 2012 y le había reaparecido el cáncer, pero eso no era un motivo para aplicar la cláusula de exclusión, la cláusula, o para decir que había habido un vicio de nulidad al momento de la firma del contrato, y para rescindir su servicio y no coberturarlo para este caso. Entonces aquí se sancionó a Oncosalud con 59 UITs. Y bueno, esos eran los casos que quería mencionarles. Creo que nos ha alcanzado el tiempo exacto como para dejar un poco un espacio para preguntas, y espero que les haya quedado algo claro el escenario, más o menos las autoridades competentes, la sensibilidad de esta clase de productos, que cada vez que nos encontremos frente a algún caso en el que se pueda estar vulnerando nuestra salud, analicemos si es que nos encontramos ante si contamos, además, de manera complementaria a lo que se dispone en el Código de Protección al Consumidor, si nos encontramos con alguna normativa particular adicional que pueda complementarnos o pueda desarrollar un poco más a fondo algunos derechos que podemos tener como consumidores. Así que bueno, nada, quedo a disposición para cualquier pregunta que tengan. Sí, doctora, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Hay preguntas por parte del público. La primera dice: doctora, buenas tardes. En farmacias y tiendas reconocidas venden vitaminas, suplementos que cuentan con una información o propiedades en idioma inglés, dificultando la lectura, sobre todo para los adultos mayores. ¿Esta situación es regulada por el INDECOPI? La normativa especial para ese tipo de casos sí permite que para el caso de vitaminas o suplementos, estas también cuenten con la información en inglés, pero lo que hay que ver también es si es que estamos hablando y estás adquiriendo productos. Claro, si me estás hablando de tiendas reconocidas, si me estás hablando de productos que cuentan con el registro sanitario, cuentan con toda la regulación, sí está permitido que cierta información del rotulado se encuentre en ese idioma. Así que en ese caso, no es una normativa especial del INDECOPI, sino que ya estamos hablando de la normativa particular aplicable a esta clase de productos, y sí está permitido.
Sí, doctora, muchas gracias por la respuesta. Me llegaron unas preguntas al interno y dicen así. Ya. ¿Qué medidas pueden tomar los consumidores para protegerse de los riesgos asociados con el uso de productos de belleza y cuidado personal? ¿Qué medidas pueden tomar los consumidores? Bueno, los consumidores, uno, comprar en establecimientos de confianza, no comprar en cualquier lado, verificar que el producto cuente con notificación sanitaria obligatoria, y básicamente eso, al momento de consumirlos también, leer el rotulado, el tiempo de vida útil que tiene el producto, cumplir con las condiciones de almacenamiento, si es que necesita cierta temperatura, no exponer demasiado al calor, cumplir con esos estándares mínimos, ¿no? Comprar en lugares de confianza, sobre todo, creo. Esas serían las pautas básicas y mínimas que deberíamos tener como consumidores para cuidarnos frente a estos productos. Sí, doctora, muchas gracias por la respuesta. Hay otra pregunta y dice, si en caso de consumo de alimentos, por ejemplo, comí un pollo a la brasa y me cayó mal, suponiendo que me llevó a internarme en una clínica, ¿cómo probaría que ese pollo a la brasa me causó ese malestar si perdí el voucher de la compra? Claro, ahí el tema, en estos casos, el tema probatorio es lo más complejo. Lo más importante en este caso va a ser la inmediatez con la que tú vayas a atenderte, que cuentes con un informe médico, que puedas probar efectivamente que consumiste en este restaurante. Entonces, son todos estos elementos que tienes que comenzar a generar para eventualmente tener herramientas y poder probar lo que estás alegando, ¿no? Y acá nuevamente estamos entre abogados, entre estudiantes de derecho, y para nosotros la regla básica es siempre tener la información, los documentos, o algún sustento que pueda respaldar lo que nosotros estamos alegando, ¿no? Así que cuidar y guardar siempre la boleta, el voucher de consumo que hicimos, al menos un par de días, y ya luego te deshaces de él, pero si no lo tienes, no vas a tener esa prueba básica, ese nexo básico para poder tener un caso, ¿no? Pero son varios elementos que tendríamos que utilizar ahí como para poder tener sustento eventualmente para una denuncia. Sí, doctora, hay otras preguntas, las dos últimas preguntas y dice, doctora, buenas tardes. Al realizar la compra de productos comestibles de manera virtual, algunos de estos vencen en 6 meses, pero si el proveedor envía productos próximos a vencer en 7 días, no informando al cliente antes de hacer la entrega, ¿es válido su proceder? Ya que el proveedor argumenta que al no estar vencido no están cometiendo falta alguna y en la publicación no dice cuál es su fecha de vencimiento. Sí, o sea, normalmente esto pasa también con las ofertas, ¿no? Pero hay que ver, nosotros como consumidores, cada vez que adquirimos estos productos, y eso es otra cosa bien importante para tratar de cuidarnos nosotros, ver las fechas de vencimiento. O sea, efectivamente, si un consumidor te vende un producto que está a una semana de vencimiento, no está incurriendo en alguna infracción. Y te está dando el producto que tiene esa información, no te está ocultando esa información. Nosotros tenemos la posibilidad de ver, de ver fácilmente y verificar antes de tomar la decisión de consumo si es que ese producto le queda una vida útil corta. Entonces, esa información que se nos provee al momento de nosotros adoptar esa decisión de consumo. Así que no hay una infracción o alguna exigencia adicional que se le pueda exigir al proveedor. Ahora, si estás hablando de que tú eres una tienda y estás comprándole a un proveedor, eso ya también entra en la negociación en las condiciones que puedas tener con él, ¿no? Porque obviamente si te da productos que van a venderse en una semana, probablemente no llegues a acabar el stock, pero eso ya es otro tema. Sí, doctora, tenemos una última pregunta y dice, buenas tardes, doctora, felicidades por su exposición. El caso de negación de vender los fármacos por unidad, ¿tiene que estar regulado por normas del país o estas la regula el OSM? No, tenemos normativa, o OMS creo que quiso decir, pero tenemos normativa local aplicable, o sea, como les digo, no recuerdo exactamente el artículo, pero creo que es de la Ley de Productos Farmacéuticos, o en todo caso es del reglamento,
49, el artículo 49 de alguna de estas dos normas, si no me equivoco, que dispone específicamente esta obligación que les comento del establecimiento farmacéutico de contar con la información cuando se vende por unidad el producto, de contar con la información completa, poner a disposición del consumidor el blister, el inserto del medicamento para que pueda leer las contraindicaciones, para que pueda ver la fecha de vencimiento. Entonces tenemos una norma especial y por el lado del Código de Protección del Consumidor, como les comento, lo que aplicó en su caso a Mifarma como infracción fue un método abusivo de venta. Entonces, tenemos normativa local que aplica y que podemos, con la que podemos